Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. Primero que nada, espero que estén disfrutando mucho de este año nuevo 2021, que todas sus resoluciones se cumplan y que puedan hacer muchas cosas este año. Ahora, ¿recuerdan nuestro último video de la Mystery Box? Pues mis encantadoras amigas Dani de Dark Crafting, Cloud de KDG Dolls, Barb de Oak Nara y yo ya recibimos nuestra caja de regreso, por lo cual en este video vamos a realizar nuestro respectivo unboxing. Así que vamos a abrir la cajita para ver todas las cosas bonitas que Barb me mandó. En este empaque negro se encuentra nuestra muy ansiada muñeca, pero la vamos a abrir hasta el final. A juzgar por todo lo que me mandó, estoy segura de que Barb sabe perfectamente que mi debilidad son todas las cosas cute y kawaii y pastelosas y todo lo demás. Ya que me aseguré de que la caja está completamente vacía, ahora sí les voy a mostrar cosita por cosita. Aquí tenemos varios materiales para nuevos customs, entre ellas encaje, listón, velcro, hilo para bordar, broches, entre otras cosas. Amé principalmente las piedritas y el galón rosa. Y después tenemos a esta encantadora Shopkins. Siempre había querido una de estas, pero no había podido conseguirla, así que muchas gracias, Barb. Por cierto, ¿cómo supiste que me gusta tanto Pushing, Esta libretita me gustó muchísimo. Y también tenemos una de esas bolsas geniales con lentejuelas que cambian de color. Y también tenemos ricos dulces, un bello lapicero de ositos con clips, florecitas de papel, cabello color cereza que me encanta, más deliciosos dulces, y estas divinas telas que quiero usar muy pronto. Sobre todo esta de conejitos que me gustó muchísimo. Aquí tenemos unos pom-poms, un montón de stickers kawaii que no voy a cansarme de ponerlos en todos lados. Esta cremita que huele muy rico y un squishy de helado. Perdón, me encantan estas cosas. Y miren, zapatos. Por la ciudad en la que vivo siempre me cuesta mucho trabajo conseguir zapatos. Así que muchísimas gracias, Barb. Y ahora sí, vamos a abrir lo más importante. Recuerdo que en este punto estaba muy nerviosa. Y ahora observen mis reacciones de shock total. No tengo idea de qué fue lo que balbuceé, pero fue muy divertido cuando estaba editando el video. Pero es que miren nada más qué cosa. Está divina, no hay otra palabra. Miren qué ojos tan bellos. Y los labios y sus mejillas rojitas. ¡Ah! Y también este peinadazo preciosísimo. Y es que a mí no me salen los peinados. Y también todo su outfit estilo japonés precioso. No sé, me encanta, de veras, se los juro. Ni siquiera puedo encontrar las palabras correctas para describir lo que siento cuando la veo. Y es que tiene tantos detalles y tan bonitos. Me fascinó la creatividad con la que Barb utilizó los materiales que le mandé.
Y es que me fascina el estilo con el que Barb trabaja sus muñecas, así es que estoy contentísima de por fin tener un trabajo hecho por ella. Y también me mandó su certificado de autenticidad y el nombre de esta pequeñita es Suiren, que Barb me dijo que significa lirio de agua, un nombre más que perfecto. Y bueno, ya que no tengo más palabras para expresar mi felicidad, ¿qué les parece si vamos a las fotos? Una vez más, muchísimas gracias chicas por haberme invitado a este intercambio. Quedé encantada con mi pequeña y ahora me faltan las muñecas de Clau y de Dani, así que espero que lo hagamos de nuevo en el futuro. ¿Y ustedes qué opinan de la pequeña Suiren? No duden en dejar sus comentarios. Y tampoco se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más contenido como este. Y bueno, este fue el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.